Buenas tardes. Vamos a comenzar el culto del día de hoy, el culto de la tarde. Vamos a comenzar haciendo una oración. Vamos a orar. Padre Dios, hoy le agradecemos, Señor, que se nos permite, Señor, el culto de la tarde. Padre, verdaderamente mientras escuchábamos al pastor Chupar durante esta semana, Señor, nos llenábamos de esperanza, Señor, porque muchas personas estaban escuchando el Evangelio, Señor, muchas personas escuchaban la palabra, Padre. Y Padre, también nos daba la fuerza, Señor, para poder nosotros compartir, Padre. Padre, nosotros cuando vemos nuestra condición, Señor, cuando vemos nuestro límite, Señor, Padre, nosotros no podemos avanzar, Señor, por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos, Señor, y nos damos cuenta, Señor, que necesitamos de Jesucristo, que necesitamos del Padre, que necesitamos de usted, Señor. Como el hijo pródigo, Señor, que viendo su capacidad, Señor, viendo lo que podía hacer con los bienes de su padre, él salió. Y al perderlo todo, él se dio cuenta que había llegado a un límite. Él se dio cuenta que no tenía el límite, la sabiduría, Señor, del Padre. No se podía comparar, Señor, lo que el Padre podía hacer con lo que el hijo pródigo podía hacer. Por eso, Padre, le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, que nos dé la gracia, que podamos tener la fe, Señor, así como dice la palabra, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y que Jesucristo pone el querer como el hacer en nosotros, Señor, que así suceda en nuestras vidas, Señor, que así suceda en nuestro corazón, Padre, y que podamos avanzar, Señor, y podamos tener una vida bendita, Padre. Le agradecemos, Padre, por este tiempo, y Señor, le pedimos que muchas personas, Señor, durante este tiempo puedan recibir la salvación, Padre. Que usted nos dé la gracia, Señor, para poder compartir con ellos. Le agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo la Biblia. Vamos a leer el libro de San Marcos. Vamos a leer el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 17. San Marcos 10, capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, porque no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hasta ahí vamos a leer.
Muy buenas tardes de nuevo. Esta semana tuvimos el seminario mundial dirigido por el pastor Oxupar. El pastor Oxupar es el dirigente de nuestra misión a nivel internacional y es dirigente y fundador de la misión Buenas Nuevas. Durante este tiempo que nosotros pudimos escuchar al pastor Oxupar, nosotros escuchábamos, ¿no?, la palabra que constantemente él nos comparte, que es la salvación, que es el perdón de los pecados, que es la vida eterna. Y al escuchar al pastor Oxupar, en mi corazón crecía mucho agradecimiento, ¿no? Durante mucho tiempo el pastor Oxupar vivió rodeado de mucha dificultad, vivió rodeado de mucho problema en su vida personal, económicamente hablando y hablando también físicamente. Desde que él estaba pequeño, él perdió a su mamá, comentaba también que su papá tenía que ir a la guerra, su hermano también se enlistó al ejército, solo estaba con su hermana y su hermana sufría mucho por la situación que ellos vivían. Entonces, desde tiempo atrás, él sufría mucho, ¿no? Podríamos decir en su carne, tenía mucha dificultad. Pero cuando nosotros, ahora que lo vemos, podemos ver, ¿no?, un gran siervo de Dios, que comparte el evangelio, que comparte la palabra. Entonces podemos ver, ¿no?, el pastor Oxupar verdaderamente fue levantado por Dios. ¿Por qué? Porque él comentaba, ¿no?, en un principio, cuando él vivía solo con su hermana, sufría mucho, ¿no?, por tener alimento en su casa. Inclusive él tenía que trabajar, ¿no? También para poder, él entrar a la escuela misionera, él no entró porque quisiera, ¿no?, sino porque entró por una promesa. Que en la escuela misionera le iban a dar sándwich y chocolate y café. Eso de comer sándwich, comer chocolate, tomar chocolate y tomar café, era un lujo en aquellos tiempos en Corea. Entonces él se fue con esa promesa, ¿no? Él no fue en su corazón al 100%, voy a ir a servir al evangelio, sino que en ese lapso de su vida conoció a Dios. Entonces él comentaba, ¿no?, cómo él recibió la salvación, cómo él se dio cuenta de su ser, cómo él se dio cuenta de, a pesar de que él se esforzara mucho, él no podía sobresalir, ni siquiera en su vida personal. Él contaba una historia, ¿no? El pastor Oxupar contaba la historia de cuando él quiso enlistarse al ejército. Cuando él quiso enlistarse al ejército, dice que le hicieron una revisión médica. Entonces, todo iba bien hasta que llegaron a su boca. Entonces le revisaron y le vieron que un diente de él estaba roto. Entonces, al ver que su diente estaba roto, ¿qué pasó? Lo desaprobaron. Él no pudo entrar a enlistarse al ejército. Entonces él pensó, ni siquiera para entrar al ejército puedo, ni siquiera eso puedo hacer. ¿Qué va a hacer de mi vida? Entonces esa parte, poco, con esas vivencias del pastor, poco a poco, ¿no?, su corazón se iba dirigiendo más a Dios, a buscar a Dios. Hace un tiempo yo estaba escuchando la historia del fundador de la marca Ford. Es una marca muy famosa de autos. Cuando yo escuchaba la historia de este hombre, ahí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque principalmente lo que este hombre también vivió fue como una historia al principio muy triste. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño él pierde a su mamá. Entonces dice que cuando él perdió a su mamá, cuando le dieron la noticia, él estaba trabajando en un lugar. No recuerdo exactamente en dónde estaba trabajando, pero dice que donde estaba trabajando pasó un vehículo impulsado con un motor de vapor. Entonces, cuando él escucha la noticia de que su mamá muere, pasa este vehículo. Entonces, muchos psicólogos piensan que porque pasó la locomotora frente a él, el vehículo, pensó que investigar sobre la mecánica de los autos fue como
un desfogue, ¿no? Para su corazón. Muchos, ¿cómo se llama? Psicólogos piensan de esa manera. Pero él, si ya fuese por ese motivo o no, él después se metió a trabajar con un mecánico, fue ayudante de mecánico. Entonces, cuando él era ayudante de mecánico, él poco a poco empezó a investigar. Empezó a investigar sobre cómo era la mecánica de los autos, cómo los autos funcionaban, cómo las locomotoras funcionaban. Entonces, cuando esta persona, Henry Ford, comenzó del garage de su casa, comenzó a hacer un auto. Entonces él creó un auto dicen que con llantas de bicicleta y con algunas cosas que tenía él en su casa. Él creó un auto que era un prototipo de lo que después él iba a hacer. Entonces él comenzó a investigar más y a trabajar hasta que empezó a formar su empresa. De repente él ya tenía una empresa y después dice que empezó a idear un vehículo con el que pudieran mover muchas cosas y que fuera un vehículo ligero, fuera un vehículo cómodo y pudieran mover a grandes distancias muchísimas cosas, como un tipo camioneta. Entonces creó un auto llamado, no recuerdo si prototipo B. Entonces cuando él crea este auto, empieza a adquirir gran fama. Entonces hay una empresa que le empieza a hacer como la competencia, General Motors. Pero aunque él empezó a tener una competencia muy dura, él avanzó. Él empezó a avanzar y aún así, aunque la competencia era muy fuerte y muy grande, la empresa Ford aún tenía más demanda. Llegó a tener tanta demanda que ni siquiera se daba abasto. Sus trabajadores trabajaban 12 horas diarias con el mínimo de descanso y de verdad dicen que explotaba a sus trabajadores porque no se daban abasto. Pero verdaderamente él tenía la gran demanda. Después él empezó a modificar los autos. Al principio eran muy como rústicos, pero después ya empezó a hacer autos más bonitos estéticamente, cómodos, mejorando suspensiones, haciendo muchas cosas. Este hombre, ¿por qué pudo, por qué pudo crear una marca de vehículos tan famosa? ¿Por qué pudo crear una marca de vehículos que pudo sobresalir? Podemos ver una cosa por la necesidad que había en su corazón. Ya sea porque su mamá murió cuando él era muy joven y tenía la necesidad de sobresalir, o por la necesidad de económica tenía que investigar, pero él pudo sobresalir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por la fuerza que hay en el corazón, la fuerza que hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos algo en nuestro corazón que siempre nos impulsa a movernos. Nosotros tenemos el Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto. En sus siglas en inglés se llama IMEI, pero aquí en México se llama IDI, por sus siglas en español. Entonces, este instituto se encarga de dar conferencias sobre el mundo del corazón. Entonces, trabaja con jóvenes, trabaja con personas del ámbito profesional, escolar. También se encarga de dar conferencias en empresas a los empleados. Porque muchas veces los mismos empleados tienen algo en su corazón que los hace estar débiles, los hace también tener un desempeño menor. También los jóvenes en las escuelas. Los jóvenes en las escuelas constantemente hay noticias, ¿no? Nosotros podemos escuchar. Este instituto, ¿por qué nació o por qué salió a la luz? Durante un tiempo en Corea del Sur, de donde proviene este instituto, que también lo fundó nuestro pastor, el pastor Oxupar, él se dio cuenta, ¿no?, de la problemática que había en Corea. Perdón.
En Corea muchos jóvenes estaban suicidando. Y nosotros podemos pensar, es normal, ¿no? Que muchas personas se suiciden o que hay una tasa de mortandad por suicidio muy alta en el mundo, pues ya es un poco normal. Pero el pastor Oxupar se dio cuenta de algo. La problemática que había en ese tiempo es que los jóvenes, por alguna situación, por más pequeña que fuera, se suicidaban. En Corea es muy importante la educación. En Corea es muy importante que las personas vayan a las mejores escuelas, se gradúen de las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque todo eso hace un historial en el ámbito educativo. Entonces, en su desempeño escolar. Entonces, había jóvenes que por bajar de la calificación de 10 a 8 terminaban suicidándose, porque pensaban que ya no servían para nada, porque pensaban que su vida ya se había acabado. También había jóvenes que por su pareja se suicidaban, jóvenes que por un problema con sus papás se suicidaban. Problemas que se veían a la luz de las personas muy pequeños. Entonces el pastor Oxupar se dio cuenta, los jóvenes se están suicidando por situaciones tan pequeñas. Necesitamos darle esa ayuda, necesitamos darle la fuerza en su corazón. Entonces el pastor empezó a crear este instituto. IMEI, llamado en ese entonces, ahora se llama IDIM aquí en México. Entonces, cuando el pastor Oxupar crea este instituto, se empiezan a hacer conferencias en las escuelas, en las empresas. Y al dar estas conferencias, muchas personas las recibían con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que eran lo que necesitaban. Se daban cuenta que era lo que ellos que necesitaban en su corazón. Entonces, las personas recibían muy bien estas conferencias. Y también había muchas personas que cambiaban, muchas personas que su vida daba un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque daban esperanza en el corazón. La primera conferencia o el primer tema que habla este sistema de IDIM, habla sobre la importancia del desarrollo del intelecto. En esa conferencia se habla sobre la importancia de tener un buen motor en un vehículo, un buen motor y tener buenos frenos. Un vehículo, hermanos, si nosotros nos imaginamos, si tiene buen motor, qué bueno que tenga buen motor. Si tiene buen motor, ese auto debe ser muy veloz. Pero hay un problema. Si ese auto no tiene buenos frenos, por más que tenga un buen motor, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar. En algún momento, si no tiene buenos frenos, se va a estrellar. Y un auto que tiene excelentes frenos, pero no tiene buen motor, ¿qué pasa? Pues nunca va a avanzar, no tiene la necesidad de los frenos. De esa manera, para nosotros, hermanos, nosotros si tenemos un buen corazón, un corazón fuerte, un corazón que desafía, pero si también nosotros no tenemos un freno, no nos detenemos a pensar de las acciones que nosotros hacemos, en algún momento de nuestra vida vamos a estrellarnos. Las conferencias de IDIM se basan en la Biblia. Entonces, ¿pero por qué se hacen estas conferencias? Porque muchas personas cambian. Porque verdaderamente la palabra de Dios conoce nuestro corazón. La palabra de Dios es un manual para nuestro corazón. La palabra de Dios es lo que nuestro corazón necesita para que nosotros conozcamos cuál es el freno y cuál es el acelerador. Cuando una persona está aprendiendo a manejar, muchas veces se confunde. Hace varios años, hace como 10 años, yo estaba trabajando en la construcción de una casa. Entonces, en la construcción de esa casa había unos vecinos. Entonces, los vecinos de repente nos ayudaban, ¿no? Nos regalaban un poco de agua o también nos pasaban agua para hacer las diferentes actividades de la construcción. Entonces, de repente en una ocasión escuchamos que el jefe de familia de esos vecinos, de esa familia, había fallecido. ¿Por qué falleció?
de repente dicen que él estaba aprendiendo a manejar. Entonces dicen que él se aventuró a viajar a la Ciudad de México en su vehículo. Entonces de repente él iba viajando a la Ciudad de México y al querer rebasar un tráiler se confundió con el acelerador y el freno, y a la gran velocidad que iba pisó el freno y se accidentó. Entonces lamentablemente esta persona falleció. Esta persona, como yo les comento, apenas estaba conociendo apenas estaba aprendiendo a manejar, a conducir. Entonces, ¿qué pasó? Él se confundió. De la misma manera nosotros. Nosotros cuando estamos aprendiendo sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, a veces cometemos errores. Hay un dicho, ¿no?, que dice que siempre estamos aprendiendo. Siempre vamos a aprender. Siempre, constantemente estamos aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nacemos ya sabiendo las cosas. Entonces es necesario que nosotros podamos escuchar, podamos aprender. Pero si nosotros no sabemos escuchar, si nosotros no podemos aprender de las personas, ¿qué va a pasar? Si nosotros no escuchamos, rápido nos podemos accidentar. Si nosotros no aprendemos antes de ejecutar, podemos, como por ejemplo el ejemplo del vehículo, ¿no? Rápido se puede accidentar. Si no sabe cómo funciona el freno, cómo funciona el acelerador, rápido se accidenta. No sé, las personas que saben manejar, en mi caso yo sé manejar. En mi experiencia manejando, he manejado desde un bochito hasta un tráiler, me ha tocado manejar. Entonces, manejando diferentes vehículos, podemos darnos cuenta de una cosa, que el acelerador de un vehículo y el acelerador y el freno en cada vehículo varía. Por ejemplo, en una ocasión a mí me tocó manejar un camión de un tráiler. Entonces, el acelerador, yo le decía a la persona que me acompañaba que parecía que era touch, porque solamente le recargaba tantito el pie y aceleraba mucho. Pero, ¿qué pasaba? Los frenos estaban muy duros. Entonces, el freno yo tenía que presionarlo con mucha fuerza. Y un tráiler o un camión grande, cuando está cargado ya sea mayor de su, cuando está cargado, mayor a la mitad de su capacidad, es muy difícil detenerlo. Es difícil detenerlo porque toda la fuerza, la inercia se va con él, se lo lleva. Entonces, era muy difícil manejar ese vehículo. Pero había otros camiones que tenías que presionar el acelerador hasta casi al fondo para que avanzara, y el freno estaba muy liviano y el clutch también muy liviano. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos conocer nuestro corazón y también conocer nuestro freno. Pero, ¿cómo nosotros conocemos el corazón? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra. La palabra conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, con el tiempo también vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo algún tipo de sabiduría, vamos adquiriendo muchas habilidades en nuestra vida que nos van generando, ¿qué? Confianza. Nos generan confianza, nos generan algún tipo ¿cómo se puede decir? Algún tipo de fuerza que nos dice, pues yo puedo hacer esto y me puedo dirigir así, puedo vivir así y sé hacer muchas cosas. Pero ese exceso de confianza, ¿qué pasa? Nos hace que también caigamos en error. Cuando nosotros caemos en error, cuando nosotros tenemos un exceso de confianza, ya no podemos escuchar. Y entonces es donde caemos en error, caemos en problemática. Porque al no escuchar, al no entender, al no escuchar algún consejo, rápido nosotros nos caemos o rápido nosotros fracasamos. En nuestra vida diaria, claro, ¿no? Nosotros tenemos muchas aptitudes, sí, y eso es muy bueno, pero también es muy bueno poder desecharlas y poder escuchar a los demás. Porque cuando escuchamos a los demás, ¿qué pasa? Aprendemos. Nosotros aprendemos. ¿Qué pasó con Henry Ford? Él empezó a escuchar su situación, ¿no? Henry, tú vives así, tú estás así. Tu madre falleció.
tienes a lo mejor familia que apoyar, tienes que avanzar. Pero también pudo haber escuchado otro pensamiento, ¿no? Ah, ¿qué va a pasar de ti? Ya eres un fracasado, tu mamá murió, tu familia murió, no puedes vivir así. La tristeza, ¿no? Dirigirse por la tristeza o de esa tristeza adquirir una fuerza para avanzar. Todos nosotros tenemos esa capacidad de la situación convertirla en fuerza o la situación misma que nos pueda hundir. Pero ¿cómo nosotros podemos ver esto? A través de la palabra. A través de la palabra nosotros podemos darnos cuenta cómo la situación a una persona lo hace perderse o cómo la situación a una persona lo salva. Vamos a leer San Marcos 10:17. San Marcos 10:17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí. Cuando nosotros podemos leer esta parte en la Biblia, esta persona, ¿cuál es el corazón de esta persona? Maestro bueno, dice que se le hincó. Cuando esta persona se hinca delante de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Ah, yo delante de ti estoy humillado. Ah, yo necesito que tú me ayudes. Pero aparentemente muestra esto, ¿no? Ay, por favor, ayúdeme. Se hinca, dice. Pero la segunda parte del versículo 17 dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando una persona en su corazón se da cuenta, yo ya no puedo hacer nada por mí mismo, de esta manera se presenta delante de Dios o busca la ayuda de Dios. Claro, busca la ayuda de Dios, pero esta persona podemos ver que todavía tenía una fuerza. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué haré? Él todavía buscaba hacer algo. Cuando esta persona buscaba hacer algo, ¿qué pasaba? ¿Qué quiere decir? Él todavía siente que puede. Él todavía en su corazón no puede escuchar. ¿Por qué dijo que no puede escuchar? Porque le dijo, Jesucristo le contestó: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué responde él? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Perdón. Él dice que primero le dijo que todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Ah, yo soy bien bueno. Yo soy bien bueno. Yo he guardado todo esto. Pero si nosotros buscamos en la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien guarde toda la ley. Vamos a leer Romanos 3, desde el versículo 9. Romanos 3, 9. Vamos a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí. Dice aquí
que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros de nuestra naturaleza no sale nada bueno. Nosotros de nuestra naturaleza no sale nada justo. Nuestra naturaleza no entiende. Somos necios. Esto Jesucristo le estaba diciendo a este joven. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la Biblia, nosotros podemos revisar la Biblia y podemos ver que cuando Jehová Dios dio los mandamientos a los judíos, Él les preguntó 3 veces y les mostró toda la ley. Harán esto y servirán a Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, haremos. Sí, eso haremos. Sí, eso haremos. En 3 ocasiones. Entonces, cuando estos judíos aceptaron, ¿qué pasó? Principalmente una cosa, ellos no escucharon a Dios. No hay quien entienda, dice la Biblia. Ellos no entendieron a Dios. Principalmente el corazón de Dios, ¿cuál era? Mostrarles cómo era su corazón. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos ponemos a revisar en la Biblia, podemos ver que no solamente son 10 mandamientos los que Dios da, sino son 613 mandamientos. Entre obras, entre estatutos, entre mandamientos, entre ritos, rituales, ceremoniales. Entonces, imagínense, ¿no? Estar al pendiente de no fallar en ninguno de los 613 mandamientos. Me podrá decir, pero yo al menos he cumplido una parte de la ley. Pero también dice en Santiago 2:10 que el que infringe en un punto de la ley se hace culpable de todos. Muchos se defienden siempre, ¿no? Diciendo, es que yo nunca he matado, es que yo nunca he robado. No conocen la Biblia de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aun cuando yo me enojo con mi hermano, ya es como si lo hubiese matado en mi corazón, ya es como si lo hubiese asesinado, ya soy digno de ir al infierno. ¿Cuántas veces no nos enojamos, hermanos? Aún hasta con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué eres así? Pero ¿qué pasa, hermano? Hermanos, ¿cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es el de darnos la gracia. El corazón de Dios no es condenarnos. El corazón de Dios es darnos la gracia al 100%. El corazón de Dios es entregarnos la vida eterna. Pero para nosotros poder aceptar, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Derrotar nuestro corazón, derrotar nuestra vida, aceptar que de verdad delante de Dios no tenemos nada bueno. Pero este joven tenía muchas cosas buenas. Inclusive vamos a seguir leyendo en el versículo San Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a leer el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hermanos, ¿cuál es nuestra riqueza? ¿Solamente lo material? Solamente lo que nosotros vemos como lo material, lo que a nuestra vida, a nuestro estatus social le da una importancia o le da alguna, ¿cómo se puede decir? Algún valor a nuestro estatus social. Yo tengo esto, yo tengo el último teléfono que ha salido, o yo tengo la última computadora, o yo tengo la casa más grande, o yo tengo el vehículo modelo 2021, o el avión que no lo tiene ni Obama. ¿Qué es lo que le da valor a nuestra vida, hermanos? ¿Cuáles son nuestras riquezas? Nuestras riquezas no solamente se refiere a lo material, sino se refiere a lo que le da valor a nuestro corazón, a lo que le da valor a esta carne que para nada aprovecha, dice la Biblia. Esas son nuestras riquezas, hermanos.
Esa es nuestra riqueza. Eso es confiar en nuestra riqueza. ¿En qué confiamos nosotros constantemente, hermanos? ¿Mm? Yo tengo 5 doctorados y 3 maestrías y una ingeniería y trabajo en el mejor lugar del mundo. O yo, no sé, soy el hombre más feliz porque sé cuidar bien a mi familia. Muchas veces pensamos que las cosas que hacemos las hacemos bien, pero en el fondo del corazón afectamos a veces a otras personas. A veces, muchas veces vemos a familias, ¿no? Me ha tocado en mi caso ver que parece que llevan una vida de telenovela, pero cuando entramos en el corazón de esa familia o de esas personas, podemos ver que hay un vacío en su corazón, que hay mucha tristeza, mucha amargura, que no saben cómo dirigir sus vidas, que no saben cómo hacer en sus vidas, no saben cómo dirigirse. Muchas veces hay algunas personas, ¿no? Algunos actores famosos, algunas personalidades del mundo de la farándula, que nosotros podemos pensar, ¿no? Ellos lo tienen todo, tienen dinero, tienen vehículos, tienen, no sé, son muy guapos, tienen, no sé, muchas cosas, muchas posesiones, pero terminamos viendo algo que nos decepciona, ¿no? A veces se suicidan, a veces están tirados en el alcoholismo, en la drogadicción, o en algunas ocasiones, no sé, hasta por ese motivo llegan a morir. ¿Qué pasa en el corazón de esas personas? ¿Qué pasa en el corazón de aquellas personas? Su corazón está confiando no en lo que tiene valor, no en lo que tiene una verdadera importancia. Su corazón está confiado en lo que posee, en sus riquezas. ¿Qué es lo que tiene valor para nuestro corazón? Dios. Hermanos, nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo una vez, hecho una vez y para siempre. Ese sacrificio que nos limpió de nuestros pecados. Perdón. Ese sacrificio que nos hizo santos, nos hizo justos, nos hizo perfectos. Amén. Nosotros hemos sido lavados, hemos sido regenerados por el Espíritu. Nosotros hemos sido hechos justos, santos y perfectos. Eso, hermanos, es lo que tiene valor en nuestro corazón. Nosotros somos las personas más importantes del mundo, porque nosotros tenemos un espíritu, ese espíritu que nosotros podemos compartir. Ese espíritu que nosotros podemos compartir por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos dice, hermanos? Principalmente que nosotros somos faltos delante de Dios, que nosotros no tenemos como alguna buena cosa delante de Dios, algún buen fruto. Pero cuando en nosotros entra Dios, cuando nosotros a nuestra vida entra Jesucristo, cuando somos, ¿cómo se dice? Sellados por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nosotros adquirimos la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios nos quiere dar. Entonces, al adquirir esto, nosotros nos convertimos en unas personas con una conexión con Dios, somos hijos de Dios. Eso es lo que tiene valor en nuestras vidas. Hermano, nuestros conocimientos, nuestro dinero, nuestras cosas materiales, eso pasa a segundo plano, hermanos, a segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa a segundo plano? Porque lo que de verdad tiene importancia no son las cosas de este mundo, sino lo que de verdad tiene importancia es las cosas de arriba. Dice la Biblia que no hagáis tesoros en la tierra, donde todo eso corrompe, donde todo se corrompe. Mejor hacéis los tesoros en el cielo. Ahí somos eternos. Hermanos, cuando nosotros adquirimos la eternidad de Dios por medio de su redención, cuando nosotros somos justos, hermanos, nosotros somos las personas más importantes de este mundo. Somos las personas más valiosas de este mundo. Eso es lo que a nosotros nos da valor. ¿Por qué las personas salen adelante aún sin ser salvas?
porque en su corazón hay una fuerza que los empuja. Pero estas personas solamente hasta cierto punto, hasta cierto límite. Ya cuando llegan a la cúspide de sus carreras ya no saben qué hacer. Pero nosotros, hermanos, constantemente estamos creciendo, constantemente estamos avanzando. El día viernes en la reunión de zona yo les comentaba, ¿no? Cómo nosotros, por la voz del siervo, nosotros llegamos a participar y a ser parte de un seminario a nivel mundial. Algo que nosotros ni siquiera hubiésemos imaginado. Algo que nosotros ni siquiera hubiéramos llegado a creer o a imaginar o a pensar. Pero el siervo tuvo esa visión. Vamos a hacer un seminario mundial. Nosotros, esa nuestra capacidad hasta dónde llega, hermanos. Descárguense la aplicación de Zoom y por medio de la aplicación de Zoom, compartan. Hasta ahí llega nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro límite. Y aún a algunas personas ni ahí. Tenían que decirnos, ¿no? Ahora dirijan a la iglesia por medio de Zoom. Hay una pandemia, así hagan. Nuestro límite, ¿cuál era? Ahora cómo vamos a tener los cultos y cómo las personas se van a conectar y yo no sé cómo, yo no tengo computadora, yo no tengo un buen internet o yo no sé usar la computadora. Hasta ahí llega nuestro límite. Pero Dios, por medio del siervo, nos abre un panorama más grande. Las personas acumulan riquezas y claro, tienen muchas buenas aptitudes en sus empleos, en sus trabajos, en sus empresas. Claro, avanzan, pero Dios tiene mayor sabiduría que la del hombre. La sabiduría de Dios es muchísimo más grande que la del hombre. La sabiduría del hombre se acaba aquí, pero la sabiduría de Dios traspasa los cielos, hasta el tercer cielo, podríamos decir. La sabiduría de Dios es inmensa. Hermanos, ¿qué es lo que a nuestra vida le hace falta para que podamos ser felices? Para que podamos tener un gozo, para que podamos compartir la palabra. Hay un hermano que a esto le llama la oxoseñal, ¿no? Porque el pastor Oxupar constantemente hace esto, la conexión con Dios, la conexión con Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, adquirimos las fuerzas de Dios, adquirimos la sabiduría de Dios, adquirimos el amor de Dios, adquirimos todo lo que Dios tiene. Nos convertimos en Jesucristo. Pasamos a ser Jesucristo. Porque ¿qué decía el apóstol Pablo? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que el apóstol Pablo era, lo desechaba, lo estimaba como basura. Todo lo que él hacía, todo lo que él podía lograr después de que se topó con Jesucristo, ¿qué fue? Compartir la palabra, compartir el evangelio. El apóstol Pablo, aunque sufría persecución, compartía la palabra. Y lo perseguían en una ciudad, compartía la palabra. Las personas de esa ciudad lo iban a perseguir a la siguiente ciudad, se iba a otra ciudad y seguía compartiendo la palabra. Esto no lo hacía el apóstol Pablo porque él podía. Él se dio cuenta, principalmente de una cosa: recibí la gracia de Dios. Y dos, esto no lo hago por mí, es por Dios. Es por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios y la gracia de Dios, el corazón de Dios no cambia. El corazón de Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Hermanos, convirtámonos, ¿no? Convirtámonos como en el apóstol Pablo, convirtámonos como en Jesucristo, convirtámonos a Jesucristo. Aceptemos en nuestro corazón que somos Jesucristo, que somos el cuerpo de Cristo que anuncia el evangelio, que anuncia la palabra. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Principalmente recibiendo la salvación. ¿Cómo es? Sabiendo que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Una vez que sé que ya no tengo pecado porque Jesucristo me lavó, ahora sí, ya adquiero el Espíritu Santo, soy como Jesucristo. Ya nada me puede separar del amor de Dios. Nada me separa del amor de Dios. Lo único que cuando me puedo separar de Dios es cuando este cuerpo se va, ¿no?
Y ni aún así no nos vamos con Dios. Nuestro espíritu regresa a Dios. Nuestro espíritu regresa a Dios. Nosotros en ningún momento podemos separarnos del amor de Dios. Nada de este mundo puede separarnos del amor de Dios. Entonces, hermanos, este joven confiaba en sus riquezas. Este joven confiaba en lo que él tenía. Este joven confiaba en que había cumplido la ley, pero no se había dado cuenta que él no podía cumplir la ley. Él no podía vivir bajo la ley. Jesucristo le dijo, todo has hecho bien. Dice aquí en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este hombre, dice la palabra, que se fue triste. Se fue triste, ¿por qué? Porque él tenía muchas posesiones. Hermanos, nosotros tenemos que desechar nuestras posesiones. Nosotros tenemos que desechar nuestra riqueza. Nosotros tenemos que desechar nuestra fuerza. Nosotros tenemos que desecharnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder ganar a Cristo, para poder ganar a Cristo en nuestro corazón. Para poder nosotros avanzar en nuestra vida de creencia. Para poder nosotros vivir la vida de creencia. Primero para ser salvos y después para llevar nuestra vida de creencia. Hermanos, la vida de creencia, dice el pastor Oxupag, es muy fácil. Y sí es muy fácil, solamente tenemos que seguir la palabra. Tenemos que seguir el evangelio. Tenemos que seguir a Dios. No dice que hagamos, que nos portemos bien o que hagamos muchas buenas obras, sino que solamente escuchemos la palabra y la creamos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra y en la palabra se establece en nuestro corazón adquiere esta fuerza y podemos brincar la dificultad. Jesucristo que está dentro de nosotros vence la dificultad. Jesucristo que está dentro de nosotros quiebra esa dificultad y nosotros podemos avanzar. Hermanos, yo me pongo muy nervioso, ¿no? Para hablar frente a las personas. Yo sé que ahora, no somos muchas personas, pero yo creo, ¿no? Que más adelante muchas personas van a escuchar esta palabra. Y a mí a veces eso me pone un poco nervioso. Y empiezo a pensar, ¿qué va a hacer, no? Y si me equivoco, y si digo algo mal. Pero mi confianza no es en lo que yo pueda hacer, sino mi confianza es que Dios me ayuda, que Dios me respalda, que Dios pone el corazón en mí para poder compartir. Hermanos, si yo estoy aquí compartiendo con ustedes, es porque Dios puso en mi corazón compartir. No es porque yo pueda, no es porque yo quiera, sino porque es Dios compartiendo a través de mí. Yo soy una persona muy falta, soy una persona que comete errores, soy una persona que no tiene nada bueno en sí, soy una persona que constantemente falla, que constantemente va en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios, cuando yo creo en la palabra, Dios me da esa fuerza para yo poder avanzar, para yo poder saltar ese límite, esa limitación que mi corazón tiene. Por último, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17. Versículo 26, perdón. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Esta palabra la pudimos leer el viernes en el culto en la reunión de Son. Y al poder escuchar esta palabra llegaba esto a mi corazón, ¿no? Yo tengo un límite. Yo tengo un punto en el que digo, ya no quiero, ya no puedo. Pero, ¿para qué Dios estableció este límite? ¿Cuál era el límite del joven rico? ¿Cuál era el límite del joven rico? Su riqueza. Si yo vendo todo lo que tengo aquí, si yo me quedo sin nada de lo que tengo aquí, si yo pierdo todo, ya no voy a tener nada. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Ven, sígueme. Porque si tú vendes esto, vas a tener tesoro en el cielo. Si tú haces esto, vas a tener tesoro en el cielo. Pero el límite de este joven, ¿cuál fue? Si me quedo sin mis riquezas, hasta ahí se acaba mi vida. Ya no voy a poder avanzar más. Entonces, esta parte de nuestra vida es importante conocerla, nuestro límite, para que después de conocer nuestro límite podamos conocer a Dios. A lo largo desde que conozco a Dios, desde que soy salvo, he visto esta parte muchas veces en mi vida, ¿no? He visto cómo llego a un límite en el que digo, ya no puedo más, o ya no voy a avanzar, o cómo hago. Hace más o menos 5 meses, yo salí del seminario. Y cuando yo salí del seminario, el pastor, antes de que yo saliera del seminario, el pastor Shin, que es el pastor Pablo Shin, el pastor dirigente de nuestra misión, dirige la misión en Centroamérica y el Caribe y está en sus centrales aquí en México. Él nos envió un comunicado, ¿no? Eran como las 12 de la noche del día 3 de, no era 3 de diciembre, era 2 de diciembre. No, sí era 3 de diciembre porque eran las 12 de la noche. Entonces llega un comunicado y nos dice, tales seminaristas se van a tal ciudad. Seminarista Omar Escobar se va a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y yo así de, ¿qué? ¿A dónde? ¿Dónde queda eso? Yo sí sabía, ¿no? Dónde quedaba Chiapas, pero no sabía dónde quedaba Tuxtla. ¿Cómo me voy a ir? ¿Con quién me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ese mismo día, el 3 de diciembre, estaba a punto de comer y me llaman, ¿no? Me llama un evangelista y me dice, oye, prepárate porque mañana tienes una cita, me dice. Y yo, ¿por qué? Es que va a ser tu cita te vas a casar, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esto, hasta se me quitó el hambre, hermanos, de verdad. En nuestra iglesia, en nuestra iglesia nosotros nos casamos por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Nos presentan a una hermana y más en el caso de los hombres nos presentan a una hermana y tienen una cita y en esa cita se platican los testimonios de cada uno, se da la palabra, ¿no? La promesa, y si están en común acuerdo, se casan por la fe. Y así fue, ¿no? Entonces, de repente, todo como se acumulaba en mi vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer, no? A ver, dicen que me voy a casar, que me voy a ir. Bueno, está bien. Entonces, cuando me presentan a mi actual esposa, yo así como que, bueno. Entonces, me la presentan y yo la veo, ¿no? Es muy bonita, es muy guapa. Yo estoy bien feo, ¿qué voy a hacer, no? Me va a decir que no. Entonces, en ese momento ya me dice que sí, ¿no? Y ya pasó el problema, pasó la situación, ¿no? ¿Cuál era? Voy a conocer a una hermana que no conozco, que a lo mejor la vi en alguna ocasión de vista, pero no la conozco. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya nos conocemos. Antes de que nos conociéramos, yo traía el estómago bien revuelto. Esa mañana no desayuné. Terminando la cita, comí, pero ya comí muy a fuerza.
todo ese tiempo yo no podía comer. Yo estaba bien, muy nervioso. Y de verdad en mi corazón había mucha dificultad porque yo no sabía qué hacer. Me puse bien nervioso el día de la cita, no quería hablar. Fuimos a un café y ninguno de los dos quiso comer nada. Ella un jugo y un café. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Entonces pasó, ¿no? Pasó y esa situación llegaba, ¿no? Después, cuando se calmó la situación, ya, ay, me voy a casar. De repente comenzamos a platicar con los pastores y ay, hay que juntar esto y hay que hacer esto. Y de repente llega el momento serio, ¿no? Pues sí, seminaristas, todo muy bonito, todo muy romántico, pero ahora llegó el momento de que hablemos de las finanzas, ¿no? Tienen que juntar tanto dinero para su boda. Sangre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que juntar tal cantidad de dinero, una cantidad muy grande, ¿no? Y de repente avanzamos. En una semana, hermanos, todos los seminaristas juntamos para nuestra boda. Fue un dinero, fueron 4 bodas, entonces se necesitaba mucho, ¿no? Iban a asistir muchos invitados, ¿no? Entonces teníamos estimados 500 invitados. Entonces imagínense, ¿no? El costo de la boda. Entonces pasó la situación, ¿no? Ya. Pero ¿qué les quiero dar a entender con todo esto, hermanos? No quiero lo único que quiero darles a entender que siempre vamos a llegar a un límite. Pero ese límite, hermanos, ese límite que se ha establecido para nosotros humanamente, ¿quién lo puede superar? Nosotros. Yo, hermanos, si les contara, yo no tenía la capacidad ni para casarme, ni para venir a dirigir una iglesia, ni siquiera para poder tener una esposa, ¿no? No tengo la capacidad, pero Dios me dio la gracia. Entonces, ¿qué pasó? Dios me ayudó a vencer. Dios nos ayuda a salir de nuestro límite. Dios nos ayuda a avanzar. Dios nos empuja a brincar. Pero a brincar no teniendo algo firme, sino a brincar al vacío, ¿no? Podríamos llamarlo así. Así como que, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde voy a caer? Pero, ¿qué pasa? Tenemos que tener algo en nuestro corazón. La certeza de que a donde vayamos a caer, Dios va a poner su mano para sostenernos. Dios va a poner su mano para sostener nuestra vida. Esa es la vida de creencia, hermanos. Esa es la vida de creencia. Nosotros tenemos que avanzar de esta manera, hermanos. Saltar. No viendo nuestra limitante, no viendo nuestra condición, no viendo nuestra riqueza, sino viendo a Dios, sino viendo a Jesucristo. Este joven se perdió la oportunidad de la vida eterna. Se perdió, ¿por qué? Porque vivió confiando en su riqueza. ¿Qué dice más adelante? Vamos a volver ya para terminar. San Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué dice? Cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Hermanos, nuestra riqueza es poca delante de Dios. Nuestra riqueza no es nada delante de Dios. Dios tiene algo mejor para darnos todos los días. Aunque nuestro pensamiento nos dicte algo, pero eso no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Eso es solamente una realidad que se está presentando delante de nosotros. Tú no puedes. Tú no sabes. Tú no quieres. Esa es una realidad. Pero la verdad es la palabra de Dios. Yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te acompaño, yo soy tu ayuda, yo soy tu escudo. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad.
No confiemos en las cosas materiales, en lo que está frente a nosotros. Confiemos en Jesucristo, confiemos en Dios. Esa es la vida de creencia, hermanos. Hoy nosotros podemos llevar una vida de creencia que es muy fácil. ¿Cómo? Creyendo en la palabra. ¿Cómo? Buscando a Dios. ¿Cómo? Buscando la gracia de Dios. Nosotros al encontrarnos con la gracia de Dios, podemos encontrar algo, que es una vida muy feliz, una vida llena a lo mejor de alguna dificultad, o una vida con alguna dificultad, pero con la gracia, bajo la gracia de Dios. Una vida con la ayuda de Dios. Y al tener la ayuda de Dios podemos darnos cuenta, ciertamente Dios existe, Dios está vivo, Dios me está ayudando, Dios me está respaldando. Constantemente oigo testimonios, ¿no? De hermanos que Dios les ayudó en alguna situación, o Dios les dio la gracia en alguna situación. Pero, ¿qué pasó? En el corazón de ellos hubo una certeza. Yo no puedo, pero Dios me va a ayudar. Yo no puedo, pero Dios me va a sacar adelante. Nosotros tenemos un límite, hermanos, pero ese límite únicamente lo puede traspasar Dios. Únicamente Dios puede traspasar ese límite. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros solamente somos polvo, hermanos, somos polvo de la tierra. Entonces, ¿qué hace el polvo? El polvo solamente sirve para ser sacudido. Nada más. Cuando Dios nos sacude, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Es que es Dios hablándonos. Esa es tu condición, este es tu límite. Por favor, confía en mí para que puedas avanzar. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad, compartir lo que nosotros tenemos, el Evangelio a Jesucristo. Si nosotros avanzamos de esta manera, nosotros vamos a llegar a muchas personas y el Evangelio va a llegar a muchas personas. Amén. Hoy vamos a compartir hasta aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, hoy le agradecemos, Señor, porque usted nos permitió, Señor, tener el culto. Señor, le agradecemos, Padre, que usted nos da la gracia, principalmente de tenerle a usted, Señor, como nuestra fuente de vida, que tener a Jesucristo como nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Padre. Padre, esta mañana nosotros escuchábamos al siervo, Señor, como el pastor Oxupar estaba sorprendido de cómo la palabra había llegado a tantas personas, que él no tenía ni siquiera la imaginación, Señor, de que esto llegase a pasar, pero usted, Padre, cumplió esa voluntad, Señor. Fue su voluntad, Señor. Y Padre, esto no es de hombre, Señor, porque el hombre tiene un límite, Padre. El hombre tiene una limitante, Señor. El hombre se limita solamente por lo que ve, Padre. Pero lo espiritual, Señor, no es por lo que vemos, Padre, sino lo espiritual es por la fe. Lo espiritual viene de la fe, Señor. Agradecemos, Señor, este tiempo, Padre. Por favor, ayúdenos, Padre, a poder negar nuestro pensamiento, negar nuestra razón, negar también dejar de confiar en nuestra riqueza, Señor, dejar de confiar en nuestro ser, negarnos a nosotros mismos, Padre. Gracias, Padre, por la vida de los hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Le agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Hasta luego. Bye.